documentación narrativa, que es lo que yo vengo trabajando desde el año 2000, tenía que ver justamente con eso, cómo generar las condiciones, cómo disponer el tiempo, el espacio, los recursos, las relaciones, para que algo que no viene ocurriendo pueda ocurrir. Para que esa palabra que había sido silenciada de los docentes, y digo, había sido silenciada, no que se había silenciado anónimamente, que había sido silenciada por otros dispositivos, pueda emerger, pueda consolidarse, pueda empezar a circular, y de esa forma aprovechar saberes, experiencias y sujetos silenciados por las formas de pedagogía dominante. Es decir, para que lo que no venía ocurriendo es que se aproveche la experiencia, el saber que los docentes construyen en esa experiencia pedagógica pueda ser objetivado, pueda ser inscrito, objetivado, constituido en objetos que puedan ser sujetos a reflexión, a debate, a conversación, es decir, que genere las condiciones para que esa palabra silenciada pueda ser dicha. Y no solamente pueda ser dicha, sino que también sea recuperada, reconocida, reconstruida como un aporte para la pedagogía. Entonces, junto con el dispositivo, digamos, la idea del dispositivo es no solamente recuperar la palabra de los docentes, sino también recuperar un sujeto como sujeto del conocimiento pedagógico, como un sujeto que puede producir, con dadas ciertas condiciones y tomados ciertos recaudos metodológicos, pueda producir saberes pedagógicos a partir de sus saberes de experiencia. O sea, acá hay un supuesto muy fuerte, que es que los docentes tienen un saber que construyen mientras tienen una experiencia laboral y profesional como docente, mientras tienen experiencias pedagógicas como docente. Ahí construyen un saber de experiencia que la pedagogía consagrada, la pedagogía dominante todavía menosprecia o soslaya. Ya se reconoce que los docentes construyen un saber, lo que se suele decir desde fundamentalmente la ciencia de la educación, de que esos saberes de experiencia son sentido común, que esos saberes de experiencia son saberes de la práctica y que poco pueden aportar al conocimiento pedagógico. Muy por el contrario, algunos suelen plantear que el conocimiento pedagógico se construye en oposición a ese saber de experiencia. Lo que intenta este dispositivo no es eso, es tratar de ver cómo ese saber de experiencia, ese saber construido en la experiencia profesional y laboral de la docencia, el saber construir esa experiencia pedagógica que tienen los docentes, en tanto docentes que enseñan en las escuelas, no solamente puede ser reconocida y recuperada, sino que pueda ser transformada en saber pedagógico. Es decir, un saber que adquiera estatuto público, que adquiera visibilidad pública y que intervenga conversando o discutiendo con otros saberes pedagógicos producidos por otros sujetos del campo pedagógico, por ejemplo, los investigadores de la universidad. Entonces, este es como por qué me gusta que se piense como que se represente como un inventor, en el sentido de inventar o tratar de inventar o de diseñar un dispositivo que colabore para este reposicionamiento de los docentes en el campo pedagógico. Cuando hablo de reposicionamiento, hablo de que tome una nueva posición en el conjunto de relaciones del campo pedagógico. Hoy por hoy la posición que ocupan los docentes es fundamentalmente la de objeto de formación a través de la capacitación, objeto de la investigación, ¿no? Son aquellos que los investigadores construyen el objeto de sus investigaciones, objeto de intervenciones político-educativas, a
Y la pretensión es que el dispositivo también funcione como una forma de subjetivación, es decir, de pasar de esta posición de ser objeto de política, de objeto de formación, objeto de investigación, a ser sujetos de política, sujetos de conocimiento, de investigación y sujetos de formación. Es decir, que ya no sean aquellos que reciben solamente la investigación o la formación o las pautas y prescripciones para la intervención, sino que los posicione como un sujeto que construye conocimiento, que construye su propia formación y que construye también modalidades de intervención en el campo pedagógico. Sí, coordinadores y participaron en el medio tangencial, nos peleamos, nosotros discutimos sobre dispositivos, pero bueno, lo cierto es que existe uno que es el de investigación de los talleres de educadores de Graciela Batallá, los dispositivos que creó Miguel Dualde, que no tienen que ver con o la expedición pedagógica colombiana, o los CAPS, los centros de autoeducación docente en Perú, porque la tema que se fue. Existen también en otros países experiencias muy fuertes de investigación docente. O sea, todavía no es una forma consagrada ni legitimada, pero tampoco lo es como lo era en el 2000, 2001, en donde era prácticamente impensable que los docentes hicieran investigación. Hoy por hoy, la pelea es otra, estamos en otras condiciones. Quiero retomar, este es un power que presenté en una conferencia en Bogotá. Pero está muy en relación con la que presenté en Medellín y que ustedes pudieron leer. Un poco esta idea, ¿no? De que eso que viene siendo la documentación narrativa de experiencias pedagógicas y dos formas de poder presentarla, ¿no? Ya sea como una modalidad de investigación docente, como decíamos recién, de investigación pedagógica, pero que está comprometida en la reconstrucción de la memoria pedagógica de la escuela. Esta idea de que la reconstrucción a través de relatos, ¿no? Mediante la escritura de relatos de experiencias de la memoria pedagógica, ¿no? Aparece la idea de memoria pedagógica, que de cierta forma retrotrae a la idea de que la memoria, o sea, aquello que se olvida, puede ser recuperado a través del testimonio autobiográfico de aquel que lo vivió. En cierta forma, esta idea de memoria retoma la idea de memoria, verdad y justicia, de los derechos humanos, y fundamentalmente el texto nunca más, ¿no? Como un texto que son testimonios autobiográficos, relatos de experiencia, de gente que vivió y sufrió el horror, es un acto de memoria que puede tener una sanción pública y que puede intervenir en el espacio público. El libro Memoria, Nunca Más, que son relatos de experiencia de la tortura, generó y genera todavía un impacto muy fuerte en la memoria colectiva sobre el horror. Salvando las diferencias, bueno, los relatos de experiencia de Primo Levi respecto al Holocausto, por ejemplo. Hay un texto muy lindo de Beatriz Arlo, una de las últimas cosas lindas que escribió, a mi parecer, que es, ¿cómo se llama? Habla sobre los relatos tiempo pasado, se llama, y tiene otro que se llama tiempo presente. Tiempo pasado es un ensayo muy lindo donde ella critica el testimonio autobiográfico como instrumento de reconstrucción de la memoria. Y que acá también se puede aplicar. Ahora, si todas esas voces que fueron silenciadas por la dictadura, ¿no?, emergen y adquieren estatuto público, hacen un gesto de memoria, de verdad y justicia, las voces que fueron silenciadas en el campo pedagógico también pueden ser recuperadas a través de testimonios autobiográficos que reconstruyan y activen la memoria pedagógica de la escuela. Aquello que no está dicho
pueda ser dicho, documentado o no documentado de la experiencia escolar, ¿no? Y en cierta forma, junto con eso, una investigación docente, y acá viene lo específico de la investigación docente, que pueda reconstruir el sentido de la experiencia pedagógica. Y acá es cuando digo que es un tipo de investigación que solo los docentes pueden hacer. A ese tipo de investigación yo lo llamo investigación docente. Tiene con la reconstrucción del sentido a través de los relatos de haber vivido una experiencia pedagógica. No es un tipo de investigación que busca explicar lo que sucede. No va a ser un modelo explicativo de investigación educativa, sino un modelo interpretativo, comprensivo, hermenéutico. La pregunta acerca del sentido, del significado que tiene la experiencia educativa para quienes la viven. Esto es investigación social, se llama investigación interpretativa o investigación hermenéutica. ¿Sí? Es un tipo de investigación, insisto, que no se preocupa tanto por verificar hipótesis ni por explicar por qué el mundo escolar es así, sino más bien dar cuenta del sentido que tiene la experiencia educativa, la práctica pedagógica para quienes la viven. Hay un libro muy lindo y muy caro. Yo tengo la versión electrónica. Se llama Investigar la experiencia educativa, de José Contreras y Nuria Pérez de Lara. Un libro de Morata, que es carísimo porque es español, está en euros y traerlo a casa es como 800 mangos. Hay una introducción de 60 páginas que es muy interesante, que escriben Pepe Contreras y Nuria Pérez de Lara, sobre justamente cómo repensar la investigación educativa como la pregunta acerca del sentido de la experiencia pedagógica. Muy lindo. Ya me investigar la experiencia educativa, si quieren yo después, si lo paso, tengo ese capítulo introductorio en versión electrónica y es realmente muy lindo porque plantea no solamente la investigación educativa, debe investigar la experiencia pedagógica, la experiencia educativa, sino también la idea de pensar el hecho de investigar como una experiencia. Es muy lindo. Pero no me detengo porque si no. Pero también es una modalidad de investigación que está orientada a recrear las formas de conciencia profesional. Pasar de una conciencia práctica a una conciencia discursiva. Esto sería muy largo explicar, pero se puede entender un poquitito si lo comparamos un poco con Freire y con su pedagogía del oprimido, su dispositivo de alfabetización. Freire dice que la alfabetización es la reconstrucción de la propia palabra para dar cuenta del propio mundo. Eso es alfabetización. Que no es el aprendizaje del código de la lectoescritura, sino el lograr la apropiación de la propia palabra para nombrar el mundo que vivimos según nuestras propias palabras y nuestra propia lógica. Si uno sigue, ¿por qué? Porque hay que pasar de formas de conciencia ingenua, dice Freire, a formas de conciencia crítica. Acá un poco sería parecido, se pensaría la representación narrativa como una forma de alfabetización docente, en el sentido, no de enseñarles a leer y escribir a los docentes, sino de que los docentes recuperen su propia palabra para nombrar su propio mundo escolar, para pasar de formas de conciencia práctica, o sea, formas de conciencia que son tácitas. Sé lo que hago, por qué lo hago, pero no puedo decirlo. Esto lo dicen muchos los docentes. Sé por qué lo hago, pero no puedo ponerlo en palabras. A formar formas de conciencia discursiva, es decir, de poder poner esa conciencia implícita en palabras. Por eso avanza hacia formas de conciencia profesional.
y no pretende, como Freire en los 60, formar conciencias críticas, porque la conciencia crítica para mí no se construye a través del dispositivo de una experiencia de investigación, sino fundamentalmente a partir de la movilización político-pedagógica y movimiento, la red. No se adquiere conciencia crítica investigando, se adquiere conciencia crítica, me parece a mí, interviniendo político-pedagógicamente en el campo pedagógico, en movimientos, en redes, yendo a Jujuy. ¿Sí? Yendo a Jujuy, pero también yendo a una marcha, también yendo a juntar diferencias con compañeros, es decir, movilizándose y no solamente. Esto implica una movilización, pero como diría el compañero, desertó. No Michel desertó, sino que se fue. No alcanza, esto no revoluciona. Lo que revoluciona son movilizaciones políticas. Pero bueno. Pero no abre una puerta. No abre una puerta. Existe, abre un camino, contribuye a eso, si vos querés, sin duda. Contribuye, pero no resuelve. No resuelve. La pretensión del yo lo digo, un movimiento, de los investigadores, impulsado fundamentalmente de la academia, que pensaba que si los docentes investigaban, la carrera general por la conciencia crítica que trabajaban. Lo que pasó es que los investigadores, los docentes que se convertían en investigadores, dejaban el aula, se convertían en investigadores de la no computados. Se convirtieron en investigadores. Pero empezaron a jugar la regla del juego del campo académico y no la regla del juego del campo pedagógico. Bueno, es una gran. Pero no importa. Lo importante acá es que no es tan no se pretende que este dispositivo va a revolucionar, sino que puede contribuir junto con otros a esta movilización y a la constitución de un sujeto político-pedagógico, colectivo que intervenga en las discusiones, en el campo y en la política. Cuando digo político-pedagógico, no estoy ni siquiera diciendo político-educativo, estoy distinguiendo entre político-pedagógico y político-educativo. Político-educativo es involucrarse en la formulación de una ley, o participar en las políticas educativas, que también es importante, pero que no es lo mismo que político-pedagógico. Político-pedagógico es intervenir en las relaciones de poder que se esconden por detrás de la pedagogía, de las relaciones pedagógicas. Esto es político-pedagógico. Es que los docentes tengan el poder de investigar, que tiene que ver con esta relación. De apropiarse del proceso de reflexión. Por ejemplo, o de intervenir y decir nosotros podemos investigar, eso también es política, desde esta perspectiva. No es solamente formular leyes, poner al ministro. Bueno, esta es una forma de presentarlo desde la investigación, pero también puede ser presentado al revés, como una forma de formación docente. Específicamente como una estrategia de desarrollo profesional docente. Y acá viene la primera delimitación de la documentación narrativa, que no trabaja fundamentalmente en la formación inicial. No trabaja en la formación, trabaja en la formación continua de docentes, en el desarrollo profesional docente. No tanto en la formación inicial. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer este dispositivo es reconstruir el saber de la experiencia profesional docente, no el saber de formación inicial de los docentes. O sea, interpela a los docentes a partir del saber que construye, en tanto que ya son docentes y están trabajando en esa escuela. Y acá queda la novedad de formación continua, que generalmente se estructuran a partir de lo que se llama teoría del déficit. O sea, la gran mayoría de las estrategias
introducción en la parte inicial? Sí, se puede utilizar el espíritu se puede ver el dispositivo, que es lo que se trabaja y se puede aplicar, pero no es documentación narrativa en el sentido de esta reconstrucción de la memoria, porque se puede pensar en la formación inicial, pero no es lo más importante para este dispositivo, indiscutiblemente. Y acá hay que admitir también las limitaciones, no sirve para todo. ¿Por qué? Porque esto sirve para reconstruir el saber que los docentes construyen como docentes en las escuelas. Y, por definición, los estudiantes del magisterio no son docentes. Y aparte, porque exige un recaudo metodológico fundamental, central. El recaudo metodológico que exige es una relación de simetría, o mejor, de horizontalidad entre el coordinador del proceso y los docentes narradores. Y en la formación inicial, por definición, esto no sucede. Porque hay un profesor que le pone la nota. La acreditación. Porque hay una relación de poder asimétrica entre el profesor y el alumno. A ver, muchos te dicen, sí, pero lo podemos utilizar. Sí, lo puedes utilizar, pero no le vas a poder calificar al alumno haciéndolo de esto. Sí. No, volviendo al tema. Estoy de acuerdo, sí, pero lo que vos decís, lo que vos planteás, me da la oportunidad de decirlo, que en realidad está utilizado esto como una modalidad de desarrollo profesional docente, que trabaja no tanto sobre lo que los docentes no saben, sino más bien sobre lo que los docentes sí saben. Lo que hace el dispositivo es tornarlo, desarrollarlo, desenvolverlo, ¿sí? Potenciar, justamente por pasar de ese saber que ya tienen los docentes a un saber más sofisticado, más refinado, como resultado del proceso de investigación. Entonces, es una estrategia de desarrollo profesional docente, o sea, de desarrollo de las competencias profesionales docentes, que está centrado en la investigación narrativa y autobiográfica de la propia práctica profesional o experiencia pedagógica o investigación narrativa y autobiográfica del mundo escolar, y también una intervención político-pedagógica y discursiva en el campo pedagógico. O sea, el docente no solamente se forma investigando su propia práctica, sino que también inscribiendo el propio saber pedagógico dentro del campo pedagógico. Es decir, ese saber no se termina cuando el docente termina el relato. Se termina la formación cuando ese relato fue publicado, cuando ese relato circuló por el campo pedagógico y con lo que pasó cuando circuló. O sea que la documentación narrativa no es solamente escribir relatos, sino también es escribir relatos, reescribir relatos, leer relatos, comentar relatos. Ahora lo vamos a ver. Hay todo un laburo con los relatos, y después de todo ese laburo con los relatos, que llamamos edición pedagógica de relatos, después de ese laburo hay toda una discusión acerca de cómo publicar ese relato. Se constituyen comités editoriales en el colectivo de docentes, y son los docentes los que discuten los términos de la publicación, qué se publica y qué no se publica, cómo se publica, lo que les contaba antes, ¿no? Inclusive la propia producción, antes de ser publicada, pasa por el dispositivo y es discutida por los docentes en colectivo. Y también cómo circula. Un poco lo que estas dos formas de presentar la documentación narrativa nos permiten es pensarla como un dispositivo de investigación, formación y acción participativa. ¿Sí? Y acá hay una especie de publicación, no es que en un momento de investigación, en otro momento de formación y finalmente de acción, sino que sería algo así. Mientras que escriben relatos de sí, relatos de experiencia, los docentes indagan cualitativamente su propia experiencia pedagógica en la escuela, junto con otros docentes, no nunca solos. Al mismo tiempo producen y recrean el saber pedagógico, esto que decíamos antes,
desde su saber de experiencia y documentan, generan documentos narrativos del mundo de la vida escolar que habitan y que hacen. Y simultáneamente se forman, pretendiendo esa formación como transformación subjetiva, se convierten en otros, se convierten en sujetos de su propia práctica, sujetos de su propia investigación, de su propia formación, y reconfiguran y profundizan sus formas de conciencia profesional, de formas de conciencia práctica, pasan a formas de conciencia discursiva, y tal vez, quizá, formas de conciencia crítica respecto de su propia experiencia, a la vez que intervienen discursiva y políticamente en el campo educativo. ¿Sí? O sea, también se forman cuando escriben esa palabra en Jujuy. O sea, la documentación narrativa no termina cuando escriben el paper para ir a Jujuy, sino cuando lo ponen a circular en un ámbito colectivo de discusión, ¿no? Un poco esta es la idea. Esto, ¿no? Acá tiene un poco lo que las influencias metodológicas de investigación, que no nos detengamos, pero toma muchas cosas de la etnografía, por supuesto de la investigación narrativa y autobiográfica, de la investigación de acción participativa, toda esta discusión sobre los criterios de validación, de la investigación de acción docente y sobre todo de los talleres de investigación de la práctica, ¿no? De Graciela Batallán, que es un antecedente, ¿no? Y también genera criterios de validación propios. Pero esto ya lo comentamos, no me quiero detener demasiado en esto. Ya tenemos que ir terminando. Yo quería compartir una experiencia personal. ¿Me esperas un minutito? Sí, muy cortito. Esto es muy cortito. Quiero mostrar nada más. Sí. Esto es importantísimo y ahora cerramos conversando. Que es un poco de dispositivo. O sea, ¿qué es lo que hacen los docentes a lo largo del proceso? ¿Qué es todo lo que hacen? Nosotros llamamos momentos a cada uno de estos pasos, porque no son etapas que hay que cubrir, son momentos que siguen esta línea de tiempo, pero que no implica que se tiene que terminar uno para empezar el otro, y no implica que porque empezó primero, después no tiene que volver a suceder. Empiezan, pero después se sigue. Por ejemplo, un primer momento que es fundamental es de la generación de condiciones institucionales, políticas y técnicas, ¿no? Son las condiciones para que esto sea posible. La negociación con la escritora, con la preparación de la regional, las certificaciones de la universidad para mostrar ese tiempo reconocido, el tiempo, los espacios, este microplaneamiento que hacen las inspectoras, que hicieron las inspectoras de la matanza, para que pueda haber, juntar las horas, para que los docentes puedan escribir. Y lo interesante es que esto está dentro del dispositivo. No está. No se supone que empieza la documentación narrativa cuando están dadas las condiciones. Hay que generar las condiciones para que pueda ocurrir la documentación narrativa. Y esto es importantísimo, porque implica negociaciones de todo tipo, discusiones. El dispositivo con carácter informal y después pasó a un carácter formal. No es ni formal ni formal. No, pero lo que decía de la discusión, como... Sí, pero cada caso es distinto en la generación de condiciones. ¿Entendés? Sí. Cada caso es distinto y esto es interesante. Por eso no es una etapa ni un método esto. Esto es simplemente marcar lo que nosotros aprendimos de hacerlo muchas veces y nos dimos cuenta que la generación de condiciones institucionales, políticas, técnicas, no era algo menor y que era importante involucrar también a los docentes. Ahora, por acá no vale en este dispositivo, no, yo los sábados no me reúno. ¿Entendés? Bueno, ¿cómo hacemos para hacer posible esto? Si hay lugares donde sí se reúnen los sábados. En Jujuy se reúnen los sábados. No están autorizados para hacer esto. Pero ellos reúnen condiciones
los mismos docentes, laburando, militándola, generan las condiciones para poder hacerlo. Y en otros lados, directamente, por ejemplo, cuando hicimos un proyecto con la UNIPE, la Universidad de la Provincia de Buenos Aires, lo hicimos con la directora, en un caso con la directora provincial de educación inicial, porque era un documento sobre el nivel inicial, que era Alicia Pacoste, no sé si la conocen, que fue una pedagoga muy interesante, y la mina se enfocó tanto que ella participó de todo el proceso, como directora provincial. Y ella fue la que le bajó a los supervisores en las regiones, esto se puede hacer, lo vamos a hacer, habilitó. Bueno, todo eso fue un proceso de muchísimo, tardó como 3 o 4 meses, pero nosotros ya estábamos en el dispositivo cuando lo hacíamos, no es que teníamos que hacer eso para empezar, ya habíamos empezado. Entonces esa generación de condiciones son muy fuertes al principio, pero se sostienen a lo largo de todo el proyecto. Por ejemplo, en la publicación, hoy, hace un rato, yo vengo de trabajar, estaba trabajando parte de mi equipo, estaba con las inspectoras del comité editorial en el momento de la publicación, ¿no? Que es uno de los últimos, fíjense, discutiendo qué iba y qué no iba, y mientras tanto yo estaba con la jefa regional negociando los nuevos términos, le diciendo, no, mira, en el capítulo 2 que iba a haber, que íbamos a hacer un capítulo único, nosotros nos hace importante que ustedes también escriban uno. O sea, estamos sosteniendo las condiciones institucionales para que esto sea posible y ya después de 3 años, hacia el final del proceso. Bueno, una vez que están dadas ciertas mínimas condiciones, la invitación a los docentes es fundamental. Y acá viene una de las cuestiones. Este dispositivo funciona, no puede funcionar coercitivamente o compulsivamente. No puedes obligar, como sí que están obligados los estudiantes en un curso, a escribir relatos. Entonces, y esto es muy interesante para las inspectoras, porque las inspectoras antes convocaban por circular. Hay una reunión, tal día, vení, firmar la planillita. Acá no, tuvieron que desandar todo eso, porque fíjate cómo se tienen que... En vez de mandar una circular o utilizar los recursos disponibles en el aparato escolar, tuvieron que inventar cosas. Unas hicieron cartas personales, otras llamaban, imagínate, le llama la inspectora y dice, no, mirá, sería muy bueno, muy lindo, te invito a que vengas a trabajar en esto. O sea, cambia la modalidad de convocatoria y es una convocatoria por invitación. Y si uno es invitado, puede decir que no. Y ahí, lo interesante era cómo trabajar con los supervisores, en el caso de la matanza, para que eso no sea sancionado. Que no sea sancionado a través de instrumentos, pero sí sancionado socialmente, es decir, no vinís, ¿cómo hago? Si no viniste ahora, el perfilador. ¿Se entiende? ¿Cómo correrse de esa posición de control para una posición de invitación? Tardamos como 3 o 4 reuniones de taller con las inspectoras para que ellas, conscientes de esto, retrabajaran la estrategia de cómo convocar a las docentes sin que sea coercitivo ni que sea vivido como coercitivo. Entonces tuvieron que dejar buscar nuevas formas de y aparte otra discusión muy interesante, porque la jefatura regional esto lo asumió como política local de su jefatura regional. O sea, formaba parte de su plan de trabajo, no era algo que lo hacía por el costado. Y al mismo tiempo, me decía la jefa regional, digo, bueno, también las condiciones, yo me olvidé de decir antes, la jefa regional estuvo en la televisión pedagógica en Venezuela, entonces también, acá hay otra cuestión, que la inspectora estaba metida en el movimiento pedagógico, no es que no, se entiende como no es que se hace cualquier. Pues también en el proyecto de antecedentes, no solo nos trabajamos con la matanza, sino también con Pilar y San Martín, y sin embargo ahí no prendió, entre otras cosas porque las jefas regionales no habían comprado el proyecto y esta la compró porque ya estaba metida en la movida, cosa que hace 20 años tampoco era probable
que sucedía, una jefa, bueno, primero que no había jefa regional, pero aparte que una inspectora esté en el movimiento pedagógico, para mí eso es post-carta. ¿Sí? Es interesante cómo se genera la imagen de los inspectores, la imagen incluso de los directivos para un trabajador de la educación. Pero claro. Se llama y ¿qué hice? Claro, bueno, pero eso tuvieron que retrabajarlo. O sea, esta nueva posición de una inspectora, invitando, tuvieron que elaborarlo mucho. Y al mismo tiempo, lo que me decía María del Carmen ayer, que es la jefa regional, me decía, es muy interesante, dice, porque acá estamos planteando una política regional que es universal, en el sentido de que es una política pública, local, que es lanzada para todos, todos pueden participar, es universal, todos lo pueden hacer, pero no es compulsiva ni obligatoria para todos. Y esto también es un quiebre dentro de las modalidades de capacitación que generalmente son compulsivas. Bueno, y fíjate como la invitación también es una generación para las condiciones de enunciación, porque si yo soy docente y me convoca mi inspectora, la palabra que yo diga puede ser metido dentro de una trama de evaluación que acá había que despejar. O sea, que hay que generar también las condiciones de despejar el fantasma de la evaluación para que se habilite la conversación y la conversación horizontal, que no es fácil. Después de eso, están dadas las condiciones. Bueno, ¿qué vamos a documentar? ¿Qué experiencias vamos a documentar? Todas, algunas, las experiencias de alfabetización inicial del nivel inicial, las experiencias de los docentes suplentes. ¿Qué es lo que vamos a documentar? De todo lo que podemos documentar de la escuela. Esa es la fase de identificación y selección de las experiencias documentales. Y ahí hay también una limitación muy fuerte. Porque, por ejemplo, cuando hablamos con Elisa Pacoff, la directora del nivel inicial, a ella le interesaba dos tipos de reconstruir la memoria en dos cuestiones, no en todo. En alfabetización inicial, en el nivel inicial, experiencias de ese tipo, y experiencias de construcción de normas de convivencia, que son dos espacios curriculares dentro del currículum del nivel inicial de la provincia de Buenos Aires. O sea que ahí ya había una determinación sobre qué documentar y qué identificar el conjunto de experiencias docentes, unas que valdrían la pena de ser documentadas. Pero aún cuando en ese caso ya estaba prefijado qué experiencia seleccionar, los docentes, narradores que participaban tenían un amplio margen de decisión para documentar. La experiencia de un día, en un proceso de alfabetización inicial, la experiencia de 5 años, de 4 años, qué contar, cómo componer la intriga del relato, todo eso no estaba, toda esa identificación y selección no estaba definida de antemano, sino que formaba parte también del marco de decisiones que tomaba el docente narrador. Después de que obviamente que todas estas identificaciones y selecciones se hacen a través de escrituras, lecturas, conversaciones y comentarios entre los docentes participantes. Y después viene a escribir la perspectiva de diferentes y sucesivas versiones del relato. O sea, una vez que ya está identificada, se hacen distintos tipos de ejercicios. O sea, el docente no escribe de una vez para siempre el relato. Acá el truco es escribir de una misma experiencia varias y sucesivas versiones. Escribir y reescribirla para el relato de experiencia. Ahora, cada escritura y reescritura del relato de experiencia está mediado, y estos son los recaudos metodológicos, está mediado por un proceso por un doble proceso. Por un lado, lo que llamamos edición pedagógica, que es la lectura, el comentario y la conversación entre los docentes narradores y con el coordinador respecto a las sucesivas versiones, donde ahí se van generando distintas estrategias cada vez más sofisticadas de lectura y de comentario entre pares. No digo más, por ahí todo un mundo. O sea, primero se empiezan haciendo comentarios más alejados del texto, después se intervienen sobre las versiones más avanzadas, ya comentarios sobre el texto, escribiéndolo, interviniéndolo, después se hace una clínica de edición, que es
la evaluación de las transformaciones en las sucesivas versiones del texto. Entonces se pone la versión 0, 1, 2, 3, 4 y se ve que se sacó, que se puso las decisiones de cada docente narrador a lo largo de la escritura y de la reescritura de los textos. Eso colabora a tomar más conciencia discursiva acerca de lo que se dijo, a ver de cómo se nombraban las cosas en la versión 1 y cómo la versión 4 se transforma y cómo aparece en la versión 4 algo que había sido suprimido en la versión 3, en fin. Después también se hacen comentarios no solamente de las sucesivas versiones del texto, sino del corpus. Supongamos que somos todos docentes narradores, hay un momento del dispositivo ya bastante avanzado en donde todos leemos todas las versiones 5 de los relatos. Por ejemplo, yo leo todos los relatos de ustedes, ya los vengo leyendo porque hace varios meses que venimos trabajando juntos, pero ahora los leo todos juntos y trato de encontrar temas que atraviesen a todos los relatos y luego de hacer ese análisis al corpus vuelvo a escribir mi propio relato. O sea que hay todo un proceso en el medio muy largo y sistemático de escritura y de reescritura de distintos relatos. Y lo interesante es que entre la versión 1 y la versión 5 parecen historias completamente distintas.